El día de hoy vamos a hacer una máquina de estados de 2 bits en VHDL. Entonces vamos a explicar nuestra máquina de estados. Tenemos aquí una secuencia que vamos a realizar donde tenemos las entradas, en este caso que tenemos una entrada que es W y tenemos una salida que es Z en este caso. Tenemos nuestra secuencia, queremos que nuestra máquina de estados comience con 00, recordemos que una máquina de estados de 2 bits y dependiendo si W es igual a 1, pues va a pasar de 00 a ¿dónde? A 10 y Z, que va a ser la salida, va a ser 0. En su estado inicial Z es igual a 1 cuando está en el estado 00. Si W es 1, cambia el estado 1, 0 y Z es 0. Luego, en el siguiente ciclo, en el siguiente estado, si W sigue siendo 1, cambia de el estado 1, 0 a 1, 1. Y Z, que es la salida, va a estar en 1. Luego, si está en la posición 1, 1, en el estado 1, 1 y W sigue siendo 1, pasa al estado 0, 1 y Z tiene la salida 0. Y ahora estando en el estado 0, 1 y si W sigue siendo 1, pasa al estado otra vez de 0, 0 y la salida Z es igual a 1. Ahora pasa que si W es 0, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que ahora el movimiento va a ser en el sentido contrario a las manecillas de reloj. Acá podemos ver, es el mismo proceso, cambia de 0, 0, después a 0, 1, 1, 1, 1, 0 y 0, 0. Va en este sentido cuando W es 0 y cuando W1 va en el sentido de las manecillas de reloj. Y en cada estado pues Z va a tener una salida. Entonces es fácil de entender esta máquina de estados. Venimos ahora aquí donde tenemos la secuencia. Y para que nos quede más fácil, nosotros podemos nombrar a cada estado con algunas letras. Por ejemplo, en el estado 00 vamos a llamarlo A, en el estado 10 vamos a llamarlo B, en el estado 11 lo llamamos C y en el estado 01 lo llamamos D. Esto nos va a servir cuando hagamos nuestra descripción de hardware. Entonces, ya teniendo en claro qué es lo que queremos hacer, cuáles son las entradas, cuáles son las salidas y cuáles son los estados, entonces vamos a construir o vamos a hacer la descripción de hardware utilizando Silence. Entonces vamos a crear un nuevo proyecto en el cual vamos a llamar máquina de estados finitos de 2 bits. Por ejemplo, FSM 2 bits. Le damos siguiente. En este caso yo estoy utilizando una tarjeta Basic 2 que tiene un chip, una Spartan 3E, el dispositivo es un XC3S100E, el paquete CP132 y la velocidad -5. El lenguaje de preferencia VHDL y el resto pues todo sigue igual. Le damos siguiente y le damos ahora en finalizar. Ya teniendo aquí, nos vamos a darle una nueva fuente, vamos a crear una nueva fuente que sea un VHL de módulo y vamos a escribir FSM 2 bits. Recuerden que no necesariamente tiene que ser el mismo nombre. Le vamos a dar siguiente y vamos a crear nuestras entradas. Recordemos que tenemos que la entrada W, que nos va a indicar si está en 1 o en 0 para saber el sentido de la máquina de estados finitos, si es en sentido horario o antihorario. Tenemos la entrada de reloj, que lógicamente tiene que tener una entrada de reloj, que es la que nos va a generar los cambios. Y vamos a tener una salida que va a ser Z. Y tenemos otra salida que va a ser salida. Vamos a dejarlo con un nombre de salida, que es cada uno de los estados que vamos a trabajar. Y esta salida pues va a ser de 2 bits. Entonces el bit más significativo 1 y el bit menos significativo 0, entonces va a ser 2 bits. Vamos a dar siguiente y le vamos a dar finalizar. Listo, acá vamos a ampliar un poco para que se vea mejor el video. Y vamos a borrar algunos comentarios que no nos van a servir de nada por el momento. Entonces tenemos aquí construida nuestra entidad
la caja negra, lo que está exterior. Y ahora pues tenemos acá la arquitectura, que es lo que está interno de esa entidad, y vamos a describir su comportamiento. Entonces para ello vamos a comenzar utilizando un tipo de señal o variable, un tipo de datos que se trabaja aquí en VHDL. Vamos a abrir los templates y vamos a ir a VHDL, vamos a ir a System Constructions y vamos a venir donde dice tipos y subtipos, y vamos a venir donde dice tipo declaración, y vamos a venir donde dice general. Esto nos va a servir para generar los tipos, los estados, acá que los numeramos con las letras A, B, C y D. Nos va a quedar más fácil que cambiar de 00, 10, 11 y 01. Vamos a ver más adelante que va a ser mucho más fácil. Entonces vamos a darle un tipo, vamos a llamarlo por ejemplo estados. ¿Es tipo qué? Bueno, esta no es, me equivoqué un poco en los templates, es enumeración, qué pena. Entonces acá la copiamos, y en enumeración es estados, se va a llamar tipo estados, y acá vamos a colocar los posibles estados que tenemos. Si recordamos, los estados que tenemos son A, B, C y D. Entonces eso es lo que vamos a colocar acá: A, mayúscula A, coma B, coma C, coma D. ¿Listo? Y hemos creado un tipo de datos llamado estados. Y vamos a crear una señal. Vamos a llamarla X. Y esa señal va a estar compuesta ¿por qué? Pues por los tipos de estados que acabamos de crear, por estados. Y vamos a decir que se inicialice esos estados con el estado A. Dejémoslo acá mejor con un espacio. Y pues ya hemos creado una señal y hemos creado una variable de tipo estados. Entonces acá venimos en el begin y vamos a iniciar con un process. ¿Sí? Entonces recordemos que nuevamente podemos venir acá a los templates, venimos acá donde está procesos, combinacional, y pues acá nos vamos a ayudar para la estructura de un proceso, cómo se relaciona. Entonces lo pegamos aquí, y aquí van las señales separadas por comas que van a activar este proceso. En este caso, ¿cuáles van a ser? Pues la señal X, que van a ser los estados, y la señal clock, o la entrada clock en este caso. Y acá vienen los estamentos. En los estamentos vamos a preguntar, pues primero que todo, cuando exista un cambio en la señal de reloj. Para ello pues venimos otra vez a los templates y nos podemos ayudar donde tenemos aquí un reloj positivo y que sea activo en alto. Entonces este nos puede servir. Entonces nos copiamos esto hasta aquí. Sabemos que va dentro de un proceso, que clock ya está incluido acá. Entonces estos estamentos vendrían aquí. Entonces, si hay un evento en el reloj, recordemos acá pues nuestro reloj se llama clock, y ese evento es igual a 1, que se va a hacer clock. Si clock es igual a 1, entonces ¿qué va a pasar? Y acá preguntamos si, en este caso no vamos a preguntar un reset porque no nos interesa resetarlo, sino que si W es igual a 0. Vamos a hacer primero la pregunta cuando sea W igual a 0.
Entonces, si W es igual a 0, bueno, borramos esto si queremos mejor. Si W es igual a 0, entonces, ¿por qué razón? Recordemos. Vamos a hacer primero la secuencia cuando W sea 0, que vamos a estar acá. Y si W es 0, aquí, si W es 0, va a pasar de 0, 0 a 0, 1. Aquí, pues, para que quede mejor, Control C, Control V, y lo pegamos acá. Cuando W sea 0, van a ir hacia este lado. Va a hacer los cambios de A a D, a C y a B. Entonces aquí, si W es 0, entonces, ¿qué pasa? Y aquí vienen los estamentos y vamos a crear un caso. Para crear ese caso, nosotros venimos aquí otra vez a los templates. Nos ayudamos en el que nos dice Synthesis Construction. Ya estamos en Synthesis Construction y venimos donde está condicional. Y en condicional vemos los case y podemos coger el caso de 2 entradas. Entonces venimos aquí, lo reemplazamos por el caso como tal. Vamos a dejarlo de esta manera para que quede mejor estructurado, para entender la jerarquía de los códigos, de las líneas de código, perdón. Y este en case vendría aquí. Listo. Entonces en este caso, pues el caso va a ser ¿qué? Pues X, porque X va a contener los estados por donde va a estar moviéndose o transcurriendo nuestra máquina de estado. Entonces acá el caso va a ser caso X. Y acá pues nos vamos a preguntar como tal. Es más fácil en vez de estar preguntando el estado, como aparece acá, sino vamos a preguntar los tipos de estados. Entonces, cuando sea igual a A, entonces, ¿qué va a hacer? Vienen acá los estamentos. Entonces, acá los estamentos. Quede mejor. Entonces, cuando es A, entonces X, ¿qué va a pasar con X? X toma el valor de ¿qué? Esta X me quedó mayúscula y X la estoy trabajando en minúscula. No me voy a olvidar esto. X va a tomar ¿qué valor? Recordemos, estamos aquí en A y cuando W es 0. De A va a pasar ¿a dónde? Si W es 0, de A pasa a D. Entonces, si está en A y W es igual a 0, entonces de X va a tomar el valor de ¿qué? Si está en A D. ¿Listo? Y la salida, aprovechamos de una vez para escribir la salida. Aquí está, que es un state logic vector. Y la salida, ¿qué valor va a tener? Pues el valor de ese estado. Que sería 0, 0. Perdón, 0, 1. Verifiquemos. D es 0, 1. Acá lo observamos. Entonces continuamos aquí. Y aquí pues, para que se nos facilite, vamos a copiar esto. Y lo vamos a pegar acá. Entonces recordemos acá, la siguiente va a ser pues cuando esté en B. Entonces cuando esté en B, estamos aquí en B y W es 0, va a cambiar ¿qué? A A. Y la salida va a ser 0, 0. Entonces aquí sería, cuando esté en B, X va a ser igual a A. Y la salida va a ser 0, 0. ¿Listo? Ahora vamos con el siguiente. El siguiente es cuando estemos en C. Entonces cuando estemos en C, ¿qué va a pasar? Si estamos en C, vamos a B y C. Cuando estemos en C, que es este caso, y W es 0, va a cambiar ¿qué? A B.
Entonces, y la salida es 1, 0. Entonces acá va a cambiar a B, copiamos esto, control C, X va a tomar el valor de B y la salida va a ser 1, 0. Y la última, ya estamos A, B, C cuando estemos en D. Copiamos aquí. Y cuando estemos en D y W sea 0, estamos en D y W sea 0, o sea, cambiamos a C y la salida es 1, 1. Listo. Entonces esta nos sobra porque no vamos a tener otras posibles configuraciones o estados. Terminamos en el case y acá pues el else lo podemos cambiar por un else if. Si no, ahora hacemos la otra pregunta, que es cuando W sea igual a ¿qué? A 1. Entonces, ya lo preguntamos cuando si W era igual a 0, ahora preguntamos si W es igual a 1. Y nuevamente hacemos el caso X. Entonces, pues acá lo vamos a copiar para que nos quede más fácil. Y entonces comenzamos nuevamente. Cuando estamos en A y W es 1, estamos en A y W es 1, va a cambiar ¿qué? A B y la salida va a ser 1, 0. Entonces acá va a cambiar a B y la salida es 1, 0. Ahora cuando estemos en B, observamos aquí, y W es 1, vamos a cambiar ¿qué? A C. Y la salida es 1, 1. Entonces cambiamos a C y la salida es 1, 1. Ahora cuando estemos en C, que es este estado, y W es igual a 1, cambiamos a D y su salida es 0, 1. Y ahora, para finalizar, cuando estemos en D, lo que va a pasar es que X, estamos en D y W es 1, entonces de D va a pasar a A y la salida es 0, 0. Entonces de D va a pasar a A, X toma el valor de A, y la salida va a ser 0, 0. Entonces terminamos este en case, terminamos el en if, cerramos el otro en if, este en if cierra este if que está acá, este en if que está acá cierra el if de preguntando cuando hay un cambio del reloj y cerramos el process. Aquí cuando cerramos este process venimos a hacer una parte que es netamente combinacional, que es la salida Z. Y Z va a ser muy sencillo, Z va a ser igual a ¿qué? Va a tomar el valor de 1 cuando X sea igual a ¿qué? A. ¿Por qué razón? Miremos cuáles tiene la salida Z es igual a 1 cuando está en el estado A y cuando está en el estado C. Como lo observamos, cuando está en el estado D y B va a ser Z igual a 0. ¿Listo? Entonces, cuando Z es igual a 1, cuando X es igual a A, si no, va a ser igual a 1
cuando X sea igual a C. Si no, corramos acá un poco mejor para que se mejore la estructura. Si no, va a ser 0. Listo. Entonces acá estamos diciendo que Z va a tomar el valor de 1 solo cuando esté en el estado A o en el estado C. Cuando sean las otras condiciones, la salida va a ser 0. Y terminamos acá nuestra descripción comportamental que acabamos de hacer. Vamos a compilar, a ver, acá tenemos el código completo como lo observan. Y vamos a guardar y vamos a sintetizar a ver si nos sale algún, aunque creo que ya hay un error. Vamos a sintetizar a ver qué error nos sale. Entonces nos sale de la línea 21. Vamos a buscar la línea 21 a ver qué error tenemos. Y nos pregunta aquí, se me olvidó borrarlo. Vamos a guardar de nuevo y sintetizar a ver si me corrige todos los errores. Yo creo que sí me va a corregir la mayoría. Ahora viene la línea 38. Acá no copié bien el caso, entonces acá sería case. Vamos a guardar nuevamente, sintetizar. Ese es el error a veces que uno comete de copiar y pegar porque no modificamos de manera correcta. Observamos que ya está bien sintetizado, no hay ningún problema. Y aquí podríamos ver el esquemático o el RTL de la máquina de estados que estamos creando. Entonces acá tenemos el flip-flop, tenemos la máquina de estados, podemos ver internamente qué es lo que se está adentro de cada bloque, ¿sí? De la descripción que acabamos de hacer. Entonces ya con esto pues podemos llegar a implementar la simulación para ver cómo funciona nuestra máquina de estados que acabamos de crear. Entonces vamos a hacer ahora la simulación. Ahora para la simulación lo que tenemos que hacer es pues irnos acá al ítem de simulación, escogemos nuestra descripción que acabamos de hacer, le damos botón derecho, agregamos nueva fuente y vamos a agregar un test bench. Entonces vamos a llamarla FSM dots bits y test bench. Recuerden que el nombre tiene que ser diferente al proyecto y al VHL de módulo porque después, al módulo VHL porque después nos va a salir un error. Vamos a darle siguiente y le damos a dar siguiente y finalizar. Entonces aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Bueno, ahora lo que vamos a hacer aquí es borrar este comentario. Puede ser esto, también lo borramos si queremos. Y vamos a iniciar aquí con los estímulos. Acá nos dice que van a ir los estímulos del proceso. Entonces para no demorar un poco este proceso, vamos a... Acá tengo los estímulos. Insertamos los estímulos, el estímulo que quiero es ingresar eso. Recordemos que es una máquina de estados que funciona de manera automática solo con la entrada W y vamos a ingresar primero W es igual a 1, luego vamos a ingresar cada ciclo de reloj que W sea 0, 0, después 1, después 1, después 0, después 0, después 1, después 0 y después 1, 1 y 1. De acuerdo a esta entrada deberíamos obtener esta salida que está acá. Entonces, pues para ganar un poco de tiempo voy a pegar estos estímulos aquí.
y espera, a ver si me quedó algo mal. Acá, estímulos aquí, que le estaba cortando el inicio del periodo y el begin. Listo, entonces acá lo que estamos ingresando es este W. Entonces W es igual a 1 y espere por 10 nanosegundos. Luego W es igual a 0 y espere 10 nanosegundos. Después otra vez 0, 0, como lo vemos acá, 1, 1, después 0, 0, 0, 0, 1, después 0 y después 3 unos, 1, 1, 1. Listo, ya tenemos acá los estímulos para la simulación. Entonces aquí lo que vamos a hacer es simular, grabar. Acá va a revisar la sintaxis de la simulación de los estímulos, a ver si está bien o está mal, y observamos que está bien porque no generó ningún error. Ya estando acá, entonces lo que podemos hacer es quitar la señal de reloj. Podemos acá ampliar un poco más, darle más zoom a esto para ver las señales. Podríamos venir aquí para incluir la salida X, para saber el estado de la salida X. Vamos a relanzar todo, le vamos a decir que no queremos guardar por el momento para ver también en qué estado estamos. Listo, volvemos a relanzar todo y vamos a ver la simulación. Entonces arrancó en A. Listo. Y ahora W, que hay un ciclo de reloj y W es 0. Entonces estaba en A y W es 0, que quiere decir que va a cambiar a D y la salida Z va a ser igual a 0. Entonces verificamos, observamos, mire, cambió a D, la salida X cambió a D y el estado es 0, 1 y Z, donde está Z, es igual a 0. Verificamos, Z es igual a 0, el estado es 0, 1 y cambiamos a D. Estando en D, vamos a ver ahora qué pasa con W. Estando en D, observamos que ahora W sigue siendo, cambia ahora, hay un nuevo ciclo de reloj cuando es alto y observamos que W es igual a 0. Entonces si W es igual a 0 y estamos en D y W es igual a 0, entonces cambia el estado C. Entonces vamos a verificar si cambió al estado C. Efectivamente cambió al estado C. Se mantiene hasta el próximo ciclo de reloj, que cuando hay un flanco de bajo a alto, un flanco positivo, y observamos ahora que W es igual a 0. Como estábamos en D y W es igual, estábamos acá en D y W es igual a 0, entonces va a cambiar ¿qué? A C. Entonces observamos, perdón, estábamos en C, qué pena, estábamos en C y W es igual a 0, entonces cambiamos a B y observamos que efectivamente cambiamos a B. Ahora observamos que W sigue siendo 0 en el siguiente, W es 0, entonces estábamos en B y W es 0, entonces cambiamos a A. Cambiamos a A, al estado A, la salida 0, 0 y la salida Z es 1. Y así sucesivamente podemos verificar la señal W que entramos por los diferentes estados y verificar lo que está sucediendo uno por uno. ¿Listo? Aquí después de mucho tiempo después cambia W, cambia a 1. Entonces en este caso yo sí recomendaría es generar
una señal de reloj simulada, por ejemplo a 1 Hz o un tiempo más pequeño, ¿sí? Bueno, estamos hablando de frecuencia, pero también que los cambios de 0 a 1 sea más lento, no 1 segundo, sino 2 o 3 segundos, para que podamos llegarlo a implementar fácilmente en una tarjeta FPGA. Si lo hiciéramos en estos momentos, pues cada ciclo de reloj funciona con un reloj de 50 MHz, va a funcionar cada 20 nanosegundos, va a haber un cambio de reloj. Entonces la máquina de estado va a funcionar tan rápido que no la vamos a poder observar. Entonces en este caso nos tocaría emular un reloj adicional, hacer un clock, coger como el ejemplo anterior, que hacer un clock simulado que dure 1 Hz para poderlo ver en una FPGA y lo podamos implementar. Entonces aquí ya crearíamos el archivo UCF, el de pines, modificamos el programa primero generando un reloj virtual de 1 segundo o 1 Hz. Y luego generaríamos el archivo de pines para implementarlo en la FPGA. Entonces sabemos que ya hemos hecho un proceso anterior de hacer un reloj de 1 Hz. Entonces esto ya queda como una posttarea o algo después de lo que hemos visto para que ustedes lo puedan hacer. Entonces espero que haya sido bien explicativo este video. Muchas gracias.